Bueno, soy Fátima Cabrera, yo pertenecía al movimiento de villero peronista y en realidad mi comienzo siendo adolescente, a los 13 años, comencé siendo catequista del padre Carlos Mujica, en la Villa de Retiro, que es donde vivía. Bueno, ahí fui parte, digamos, eh, bueno, todos dicen que fui la primera catequista, seguro fue así, de un equipo que sí venía ya más conformado, que estaba a cargo de Zulema Faciola, que después con esa compañera me voy a encontrar posteriormente ya en la cárcel de Devoto, ¿no? Este, y ahí, bueno, mi trabajo fue, a ver, mi familia, mi mamá era muy creyente y ya ella tenía relación con el padre Carlos Mujica, que venía desde antes a mi casa los domingos. Bueno, después de las misas se venía a comer empanadas y con amigos. O sea, yo lo conocía desde más chica. Y entonces fue como algo natural ir a la capilla y bueno, ella siempre fomentaba que hiciéramos un trabajo comunitario y estuve en eso, por eso era tan chica, pero ya fui ahí. Y ahí como que comenzó, bueno, lo que no era solamente la catequesis, que para mí fue muy significativo en todo ese equipo, sino que eran todas las tareas comunitarias que se hacían desde allí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, tomé como muy chica, yo diría, conciencia de lo que, del hacer comunitario y lo que eso significaba en un barrio sumamente precario, como eran las villas de la ciudad, en este caso Retiro. Yo venía de Tucumán, eh, donde vivíamos en un ingenio, era otra realidad, eran barrios obreros totalmente conformados y con todos los servicios y con una lucha atrás también. Entonces para mí la villa fue un impacto muy grande en cuanto a la precariedad, desde tener que ir a buscar agua en una canilla en común, que teníamos que hacer colas, hasta no tener luz, o sea, el tema de los incendios frecuentes y que, bueno, se quemaban casas, pero también sucedían muertes por los incendios. Este, y ahí, bueno, en ese marco fui como eh, siempre en grupos hasta que, bueno, se da todo lo que fue la vuelta de Perón, que estaba proscrito, y ahí en el barrio, bueno, se empieza toda esta militancia. Yo creo que el contexto era un contexto muy politizado, pero también desde el lado de la iglesia, porque se vivía lo que era, bueno, la teología de la liberación. O sea, yo voy siendo consciente después de todo eso, ¿no? Porque hoy sigo muy activa también. Pero bueno, Carlos Mujica, que forma parte de los sacerdotes del Tercer Mundo, con un gran movimiento. Carlos yo lo conozco antes, ya con mis abuelos, y cuando él vuelve de Europa, que vive el Mayo francés, él decide tener una capilla adentro de la villa, que era muy grande, era una zona que se llamaba Zona Eva Perón y que tenía 7 barrios. Entonces él cuando vuelve decide poner casi en el medio, digamos, como de toda esa zona, en el barrio Comunicaciones, la capilla que se va a llamar Cristo Obrero hasta el día de hoy, donde hoy incluso están sus restos, ¿no? Eh, Antes estaba en otra capilla que se llamaba Nuestra Señora del Puerto, y ya cuando él vuelve ahí, es ahí donde yo, porque ya era un poquito más grande, me incorporo. Eh, en ese interín de todo el movimiento que fue, incluso Perón va en uno de los viajes antes de su regreso definitivo, y bueno, ese día no estaba Carlos y me acuerdo que a la mañana temprano tocaban las campanas, que era cuando se tocaba para la misa, pero también cuando sucedía algo importante o a veces hasta algo grave, como podía ser un incendio, ¿no? Y bueno, ese día era muy temprano y bueno, todos corrimos, yo me acuerdo que incluso iba a la escuela y creo que era un acto de la escuela porque, y era la que llegó Perón y por parlante se comenzó a escuchar el saludo de él porque Carlos no estaba, justo estaba en Mar del Plata,
Y bueno, la gente se empezó a agolpar y todo el mundo porque ahí se pasaban canciones y demás, y todo el mundo buscaba la marcha peronista, hasta que finalmente se consiguió. Pero bueno, fue todo así, muy rápido, pero Perón entró a la capilla y bueno, y finalmente, bueno, salió una fotografía que la sacó el único fotógrafo del barrio que estaba en ese momento. Eh, bueno, este fue un poco, en ese, y ya, o sea, sabiendo que venía un gobierno popular, se hizo todo un censo, que yo también participé en eso, pero porque después del 20 de junio, que era cuando vuelve Perón, ahí yo comienzo a militar, digamos. Estaba ahí, me encontraba en la capilla, pero bueno, esa es mi primera participación en un evento así grande que era la Vuelta de Perón. Sí, una hermana mía, que era más chica, yo soy la mayor de 5 hermanos, mi hermana ya militaba en la Juventud Peronista, ella había empezado. Y después, bueno, yo me incorporo a partir del 20, que se hizo una vigilia, se salió de allí, bueno, en colectivos que se consiguió como se pudo, porque no teníamos transportes. Y bueno, pero lamentablemente la vuelta de Perón fue, la verdad que para nosotros, lo que hubiera sido una fiesta, quedó en algo terrible porque hubo hasta muertos. Y después en el desamparo que quedamos todos, no teníamos cómo volver de allá. Estaba diciendo que habían empezado a hacer como un censo dentro del barrio. Sí, habíamos hecho un censo porque, a ver, ¿cuál era el objetivo? Si bien en lo comunitario todo lo que se hacía era para mejorar los barrios y en ese momento también estaba muy organizado en comisiones vecinales. Eso sí, la villa siempre tuvo una organización muy fuerte que tenía que ver con dirigentes que ya venían de otras experiencias, como José Valenzuela, él era el presidente que fue durante 15 años del barrio Comunicaciones, Carmelo Sardina fue del otro barrio de Güemes, así teníamos Zambrano de la Prida, o sea, para decirte distinto, cada barrio tenía su organización. Y con esta perspectiva que se tenía de que venía Perón y ya estaba, bueno, se instalaba el gobierno popular, que ya vino primero con Cámpora, se había hecho un censo porque lo que se quería era la radicación en el lugar. Y este censo consistía en que no solamente era para pensar las viviendas, sino que fueran construidas también por los propios trabajadores del barrio, que la mayoría había una gran población de trabajadores portuarios, estibadores portuarios, y otros que eran de la construcción, muchísimos. Incluso muchos de los trabajadores de ahí trabajaron haciendo el Sheraton, por ejemplo. Y también hicimos un censo con los oficios que tenía cada trabajador. Entonces ya teníamos como, además de lo que era el tema de vivienda, con equipos incluso de arquitectos que trabajaban en la villa y que venían de universidades, pero también de distintos profesionales, que eso era muy común, ese trabajo continuo. Cuando ese censo tenía que ver con que lo que había que pedir también es que lo hicieran los propios vecinos como una manera también de dar trabajo porque había también desocupación. Todo eso estaba armado y bueno, se le presentó ya posteriormente, una vez que ya estuvo el gobierno, se presentó ese plan, digamos, ese proyecto que nosotros teníamos. Bueno, ese proyecto cuando se lo presentan, que ya incluso estaba, porque todo esto estaba articulado además con el movimiento villero peronista, ¿no? O sea, primero, anteriormente a eso existió un frente villero y después se va a conformar el movimiento villero peronista, que llegó a tener 2 congresos a nivel nacional, uno en Santa Fe y el segundo en Córdoba. Yo participé en el de Córdoba ya. Y el objetivo principal de Máximo para nosotros era la vivienda, o sea, porque siempre estaba todo lo urgente, pero bueno, y realmente en un gobierno popular lo que aspirábamos es que esas viviendas fueran en el lugar
y con la participación nuestra, ¿no? En eso había una claridad muy grande en cuanto a pedir siempre la participación. Y la participación en todo sentido, en que fuéramos a las reuniones, que se discutiera con los vecinos, con quienes representaban, cómo iba a ser el modo de pago, bueno, contemplar una serie de cuestiones que eran el de las madres solas o personas muy mayores, o sea, había una serie de requisitos que necesitábamos que eso se contemple. Lo que sucedió es que cuando se presentó esto, bueno, ya ahí fueron los representantes que fueron, los recibió Perón, estaba López Rega ya, y fue, o sea, en realidad lo que se pensaba que iba a ser aceptado no se aceptó. Eso fue una gran desilusión de alguna manera para todos, pero bueno, lo que se dijo que en ese momento había otras viviendas que ya estaban hechas, que una era la de Soldati, que en realidad nosotros la conocíamos porque esos eran unos monoblocks que se habían hecho para jubilados y que los hizo Manrique, o sea, que en la dictadura anterior. Y después estaban unas viviendas que estaban en Ciudadela, que en realidad esas viviendas estaban destinadas para vecinos de la provincia de Buenos Aires, que ya tenían incluso pensado ir ahí, se había ocupado parte de esas viviendas y faltaba otra. O sea, quedaban otras sin habitar todavía. Entonces, lo que se les responde a los representantes es que a esos lugares se iba a erradicar. La verdad que fue muy difícil para nosotros, también porque nosotros hacíamos una lectura, esto ya hablo del movimiento villero peronista y de la juventud peronista, de que lo que se estaba haciendo ahí también además era romper toda una organización, porque tener, o sea, todo lo que era una zona de barrios obreros, a primera mano, digamos, de ahí cerca de Retiro, en el centro, nosotros participábamos en un montón de movilizaciones donde salían columnas de vecinos y que no eran solamente por cuestiones reivindicativas, sino ya con todo lo que fue el movimiento para que volviera Perón y posteriormente en el gobierno de Cámpora, había una participación muy activa y que tenía que ver con participar en un proyecto político. O sea, en eso yo creo que yo creo que fue cuando llegó tal vez el punto máximo de una organización en villas, en cuanto a pensarnos como un proyecto político, un proyecto de país y un proyecto donde queríamos la inclusión de los villeros en la ciudad de Buenos Aires. Ese yo creo que era el objetivo de máxima y lo estábamos logrando, pensábamos que lo íbamos a lograr. Entonces ahí rápidamente, bueno, dirigentes que la verdad ya tenían mucha experiencia de lucha, yo creo que por eso cuando ven todo este panorama y sabían quiénes estaban allí, estaba ya López Rega también manejando muchas cuestiones, porque era desarrollo social por medio de que nosotros y con el banco hipotecario, bueno, se acepta, se termina aceptando, y entonces se empieza a radicar desde el barrio Saldía, que quedaba muy cerca de la avenida Libertador, que fue el primer barrio que empieza a radicarse, y ese va a Ciudadela. Después se va a continuar con La Prida y Comunicaciones. Por eso es que queda prácticamente Retiro, después queda como dispersada en un montón de lugares. Una es Ciudadela, otro va a ser Soldati, que es donde finalmente va mi familia. Después, bueno, hubo ahí también un debate porque había algunos vecinos y especialmente acompañados por algunos dirigentes, que el planteo era, bueno, si no queremos ir a estos lugares, ¿qué otra alternativa? Entonces se pensó en la compra de terrenos
y donde se iban a construir también viviendas como una suerte de cooperativa. Y ahí es donde fue José Valenzuela, por ejemplo, que era el presidente del barrio Comunicaciones. Eso fue cerca de lo que se llamó después el barrio Albertina, cerca de Lomas, cerca del cruce de Lomas, por ahí. Se hizo un barrio más pequeño, pero que fue prácticamente también con habitantes de Retiro. ¿Esto durante la democracia todavía? Hasta ahí estaba todavía la democracia, ¿no? Y entonces la Democracia, digo, y gobierno, primer gobierno, digamos, de Perón, después de su vuelta. Ahí en el medio nosotros también tuvimos algo que lo quiero mencionar porque fue como el primer golpe más duro antes de la erradicación, que fue el asesinato de Alberto Chejolán. Alberto Chejolán era un vecino del barrio Güemes. Nosotros fuimos en una movilización justamente con esta consigna que decía Casa sin trampas. Tenía que ver con el costo de las viviendas y también con el hecho de que había que empezar a negociar estas viviendas fuera de lo que era el primer proyecto original, que era la erradicación. Y en esa movilización, que fue muy grande, estaban varios de los representantes nuestros y nosotros pensamos siempre que en realidad se le quiso tirar a Julio Lares, que era un dirigente portuario, pero a la vez él era un dirigente del barrio YPF. Y bueno, la bala le llega a Alberto Chejolán, a él lo asesinan ese día, se detienen a tres, a su hermano y a otros dos compañeros más. Fue cerca, a una cuadra de llegar a la casa de gobierno, y ahí nos detienen, lo que hacen es querer detener la marcha, y como había como una presencia muy fuerte, digamos, con armas que apuntaban, Julio Lares lo que hace es tirar una bandera, como una suerte de, bueno, poner ahí un límite, y todos comenzamos a cantar el himno. En ese marco asesinan a Alberto Chejolán. Eso fue el 25 de marzo del año 74. Que después, posteriormente, el 11 de mayo del mismo año, se asesina a Carlos Mujica. O sea, nosotros en el medio, o antes ya de la erradicación, tuvimos estos dos hechos que para nosotros fueron lo más trágico, digamos, y mucho antes de la dictadura, ¿no? Digo porque a veces, no podemos partir solo de la dictadura, sino que ya en dictaduras anteriores, como de la Lanús y de Onganía, era muy común también las racias en las villas. Y esto era una práctica constante de control de las villas, y donde, por ejemplo, llegaba una raza y se llevaba detenidos a todos los hombres. Para nosotros era algo terrible. Llegaban a la noche, entraban a las casas y se llevaban absolutamente a todos los hombres. Y lo que significaba eso, porque al otro día no podían ir a trabajar, la villa se paralizaba toda, quedaban detenidos, después tenían problemas en los trabajos, era una situación, a mí es algo que me quedó también muy marcado de las dictaduras, ¿no? Bueno, yo en realidad, en ese momento lo que nos planteamos es, bueno, ¿qué hacemos ante ¿Cómo hacemos para mantener la organización también? Porque cada lugar, no solamente se lo trasladaba a un lugar lejísimo, significaba el cambio de escuela de los pibes, las distancias hacia los trabajos, y romper toda una organización diaria, cotidiana. Claro, supongo que hay redes también vecinales de ayuda, De todo, de cuidado. claro, porque teníamos también asistencia en la salud, un montón de cuestiones que se fueron armando y la verdad bastante desarrolladas en Retiro. Entonces, un poco la consigna fue, bueno, que cada uno de nosotros que militábamos teníamos que ir a recomponer toda esa organización. Por eso yo que en ese momento también estaba, mi primer compañero fue un dirigente también juvenil, Alberto Alfaro. Nosotros vamos a Ciudadela, que fue la primera erradicación. Y ahí se empieza a reorganizar todo, ¿no? Yo me acuerdo incluso
de charlas y también discusiones con el Hospital Posadas, porque, por ejemplo, en las campañas de vacunación, nosotros estábamos acostumbrados a hacer campañas con participación de los mismos jóvenes del lugar o de las mujeres. Y cuando quisimos hacer ahí en los monoblogs, nos discutían cómo ustedes van a participar. Claro, nosotros veníamos de una práctica comunitaria. Hasta que, bueno, finalmente ganamos la discusión, porque ellos decían, no, tienen que ser los profesionales. Bueno, le dijimos toda la experiencia que teníamos, porque eso era lo único que garantizaba que todos se vacunaran, ¿no? Y ahí, si bien estábamos en unos monoblogs y demás, pero recién se empezaba a organizar. Así que también yo en la primera etapa estuve militando, digamos, y viviendo un tiempo en Ciudadela. Después mi familia, que estaba en otro barrio, sí fue a Soldati, ¿no? Que finalmente es donde, bueno, después yo estoy ahí, y desde ahí es donde, en Soldati, desde una villa que estaba cerca, que prácticamente uno cuando llegaba a un lugar, lo que hacía rápidamente es ver cómo se reorganizaba nuevamente, cómo se articulaba con la gente que estaba en el lugar, que por eso es que enseguida, primero yo comienzo con un grupo a organizar Soldati también, pero inmediatamente tuvimos la noticia de que había unos curas cerca, que eran la villa de Soldati, y empezamos a reunirnos con ellos, que a su vez ellos reunían a otros jóvenes de toda la zona sur, de todas las villas. Entonces teníamos contactos con la villa de Lugano, con la de Flores, con INTA. Y bueno, en ese marco llega la dictadura. El primer asesinado antes de la dictadura es Alberto Chejolán. Ya en la dictadura, en octubre del 76 nos secuestran a mí, a Patricio Ray, que posteriormente va a ser mi compañero después de 8 años, pero él era sacerdote en la villa de Soldati, junto con Carlos Bustos, que también es sacerdote desaparecido. Además, ellos eran parte también de la Fraternidad Carlos de Foucault, a la que yo pertenezco y sigo activa, ¿no? Mauricio Silva, ellos tenían también un lugar en la Boca, pero Patricio estaba, y Carlos Bustos especialmente en Soldati. Carlos también había estado en la villa oculta, él venía de ahí con otro sacerdote, creo que se llama Pedro, él vive todavía, está en África. Y uno de los primeros asesinados durante la dictadura en Ciudadela es Alberto Alfaro. Él fue asesinado. Él había tenido un accidente, por lo tanto tenía una discapacidad porque había perdido las piernas. Y bueno, así directamente lo asesinaron. Además, toman el departamento de él. Alguien lo viene a buscar como diciendo pasó esto y él decidió ir. Pero ya el departamento estaba tomado, entonces cuando llegan lo acribillan. En el año 2000 pudimos recuperar los restos, que fue algo impactante para todos, porque es muy perversa la desaparición y las familias buscan y buscan. Y cuando se encuentra también es sumamente impactante porque recién por primera vez se puede producir el duelo. O sea, es impactante por un lado, pero por otro lado, claro, está la posibilidad del duelo. En eso yo creo que la desaparición es lo más perverso que han hecho en nuestro país y en otros lugares del mundo, porque es una práctica que lamentablemente se sigue ejerciendo. De la villa de Lugano está el Negrito Martínez, Juan Carlos Martínez, cuya compañera hoy militamos juntas y estamos en la misma, también grupo de fraternidad. Sí, con Silvia nos encontramos después de 29 años. Yo lo único que sabía de Silvia era que ella estaba embarazada. El Negrito había desaparecido muy poco antes que a nosotros nos secuestraran.
Y bueno, y un día en estos espacios de memoria, que se estaba haciendo memoria en Flores, Patricio fue a hablar, ya era mi compañero Patricio, y vimos un libro y yo encuentro en el libro de memoria a Carlos Bustos. Entonces pregunté quién conoce de acá a Carlos Bustos, porque es la manera cuando uno empieza, hasta el día de hoy todavía seguimos encontrando compañeros o uno quiere tener la posibilidad de saber también de otros compañeros que muchas veces no conocíamos su nombre. Y siempre está la duda cuando no los vimos más si ese compañero está desaparecido. Por eso es tan duro también cuando lo ponen en juicio, porque nosotros también no sabemos de qué otros compañeros desaparecieron, porque ya no los vimos más y no sabemos cómo buscarlo. Y ahí hablo de un compañero que iba a Soldati, que militaba con nosotros y no lo encontramos nunca. Incluso nosotros cuando vamos a las marchas o a lugares siempre estamos mirando y buscando también, ¿no? Hay una compañera de retiro que me encontré después de 40 años. Ella había trabajado siempre acá en la ciudad, yo después trabajé en educación, ella era trabajadora social. Es porque hoy está jubilada y vive en Córdoba, y nos encontramos también en un acto de memoria por Lucía Cuyen, que también es desaparecida y que ella estuvo mucho retiro, muy amiga de Carlos Mujica. Y bueno, en ese día vamos ahí a las universidades sociales y nos encontramos. Digo, esto es lo que también, sí, y en las villas lo que sucedió también es que bueno, también hubo o sea, esto de desmembrar lo territorial, ¿no? Que además de las personas, de todos los que quedaron perseguidos, otros, bueno, encarcelados, otros desaparecidos, también hubo un desmembramiento a nivel territorial. O sea, esto de que se siguió partiendo, y que después la erradicación en las villas fue terriblemente, porque la misma villa de Soldati, después venían y los llevaban en camiones y los dejaban en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, porque acá lo que había que sacar eran las villas. Eso fue terrible también, ¿no? Porque sabemos por otros compañeros que después fuimos encontrando, por ejemplo, en la zona de Merlo hay muchísima gente que después se conformó en todo un barrio que era de la villa de Soldati. ¿Entonces eso vos no lo viviste? No, porque ya estaba, sí, yo fui primero secuestrada, tuve como, bueno, 20 días, que fue en Garaya Pardo y Coordinación Federal, y después fui a la cárcel de Devoto. Y después también íbamos a reuniones en el Bajo Flores, que también ahí hay compañeros que nosotros no sabemos el nombre. Pero bueno, siempre estaban como todas las villas, porque estaban todas muy cerca. Si uno ve Soldatis, uno va caminando y cruza para el Bajo Flores. Y después, bueno, todas las demás desapariciones me enteré después, ¿no? Porque nosotros casi ya en octubre del 76 fuimos secuestrados. Mi familia sí siguió viviendo en Soldati. Es más, yo cuando salgo también voy a vivir a Soldati en los monoblocks, sí. Y fue muy difícil, especialmente mi madre ella estaba separada, era con 5 hijos, y muchas veces se sintió perseguida, o sea que la seguían. También nosotros sabíamos de grupos muy de derecha que vivían en Soldati, que iban a Soldati y que sabían, digamos, también de nuestra militancia. Es más, ella siempre sospechó que por ahí vino la persecución nuestra, que alguien nos siguió. Entonces para ella fue muy difícil porque, bueno, estaba a cargo de 5 hijos, yo soy la mayor, tenía que trabajar y, qué sé yo, ir a la cárcel después en horarios re temprano, porque también para las familias era tremenda, las esperas
en la cárcel, las requisas que eran sumamente humillantes. Para ellos la angustia de, bueno, qué sé yo, si a nosotros nos sancionaban no teníamos visitas, si estábamos enfermos tampoco sabían. Y al contrario, si a veces había una enfermedad, yo soy asmática, por ejemplo, entonces si vos te enfermabas, estabas ahí en la duda. Yo me acuerdo incluso las compañeras que eran del interior, que eran visitas de 5 días seguidos, justamente por las distancias. Entonces, si alguien se enfermaba y te daban supuestamente el reposo, perdías las visitas. Entonces, todo era así, ¿no? Fue muy, muy difícil. Cuando yo volví también, vivir en el barrio fue sumamente, porque era un barrio sumamente controlado, con presencia policial. Salí en el 78 y después tuve casi 2 años con libertad vigilada, que era salir dentro de la ciudad de Buenos Aires y no podía salir de ahí. Por ejemplo, yo tenía a mi abuela en Monte Grande y no podía ir a verla. No podías ir a ninguna reunión social, digo, cumpleaños o ir a un cine. O sea, teníamos prohibido todo eso. Después también el hecho de que supimos, de que la policía preguntaba de nuestros movimientos, así que estábamos prácticamente controlados. El primer periodo tenía que ir a firmar todos los días a la comisaría del barrio, que incluso fue donde a nosotros cuando nos secuestran, que fue saliendo de la villa de Soldati, nos llevan ahí, porque nos secuestra una camioneta particular con 2 policías que supimos después, bueno, ahí había un barrio policial muy cerca y nos llevan desde la calle. Y cuando llegamos a la comisaría pensábamos todo el tiempo que, bueno, Patricio era un sacerdote, yo vivía cerca de la zona. La verdad que nunca pensábamos que iba a ser lo que fue después, ¿no? O sea, todo lo que significó la tortura, estos lugares terribles, y después incluso de que quedara presa. Entonces fue un periodo muy, muy duro. Yo no había terminado el secundario, entonces ver cómo trabajaba y terminaba mis estudios. Sí, fue muy duro para mi familia. Bueno, por ejemplo, algunos de los dirigentes especialmente, ellos se fueron a otras villas, a otros barrios que los conocían, pero bueno, no quedarse en el mismo lugar. Eso creo que fue una buena medida, porque la mayoría de los que eran grandes dirigentes, digamos, en ese momento, pudieron preservarse. Varios de nosotros fuimos secuestrados, incluso compañeros que si bien no vivían en la villa, pero militaban con nosotros. Hay muchos desaparecidos. En Retiro, por ejemplo, tenemos un listado de 38 personas y que quedó abierto porque nosotros, por lo mismo que te decía, conocemos personas que al no saber los nombres, no saber, nos fuimos enterando, y con eso logramos hacer, bueno, un listado, poder poner una baldosa. Es lo que nos sucede con los desaparecidos. Y después también el hecho de que territorialmente fuimos a distintos lugares, también eso no permitió que enseguida nos encontráramos. Por ejemplo, yo a José Valenzuela pude encontrarlo porque él después va a vivir a la casa de una cuñada que vivía en los monóbulos de Soldati. Entonces, después de muchos años me lo encontré, por suerte, antes de que él falleciera, y pudimos compartir muchos años después de amistad, de poder vernos, pero después con muchos otros no. A Julio también, él estaba viviendo en una provincia del interior y vivió en la villa de Barracas mucho tiempo. Y bueno, él siguió también ahí con los dirigentes de Barracas, y pude también encontrarlo. O sea, nosotros siempre tuvimos bueno, la necesidad por un lado, y por otro lado siempre nos buscábamos. Incluso yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en educación, yo trabajé muchos años en un programa de alfabetización, educación básica
y trabajo, que era trabajar en todas las villas y los barrios, bueno, de la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez que iba a un barrio era eso, ¿no? El de buscar, de indagar, de ver quiénes vivían allí, cómo era la organización. Y bueno, estando en uno de esos barrios, me lo encontré a Julio Lares, por ejemplo, ¿no? Creo que fue una búsqueda constante que también tuvimos. Hay un trabajo que es interesante, que bueno, yo he participado en cuanto que bueno, nos invitaron y ahora también tenemos varios de los que fueron dirigentes que ya fallecieron. Yo ahí fui con Carmelo Sardinas, quien ha sido un dirigente para nosotros, y que él después se ocupó mucho de lo cultural, ¿no? Él enseñaba quechua en diferentes universidades porque se dedicó a eso. Creo que cada uno también después tomó como un lugar donde podía seguir. Hay un trabajo que hizo la Universidad acá, Arquitectura, y junto con también la Universidad de Rosario y la de Tucumán, y lo hizo en diferentes pasos, que es donde ellos investigan lo que sucedió territorialmente. Y hay hacen unas exposiciones. Sí, de la violencia en el espacio. Exacto, que son muy interesantes. Sí. Yo he participado bastante y en la última de Tucumán me resultó una cosa, porque yo soy de Tucumán y un poco desde muy chiquita, a pesar de que eran pocos años, porque viví hasta los 7 años, me interesaba, bueno, y siempre tenía la información por familiares que también tuvieron secuestrados, de lo que sucede con todo el tema de azucarero, ¿no? De los ingenios. Mi papá vivió allá hasta que murió. Y ellos hicieron todo un trabajo, porque en Tucumán lo que desarrollaron fue que Bussi, quien fue gobernador 2 veces, terrible también. Es más, yo cuando tenía la intención en un momento de ir a vivir con Patricia a Tucumán, y mi mamá siempre nos dijo, ni se les ocurra. Y creo que ella sabía muy bien, ¿no? Por qué nos decía, y al final nos quedamos acá. Él hizo toda una serie de barrios con el operativo Independencia, donde cada barrio le ponía el nombre de alguien de la fuerza de seguridad, que podía ser un policía, un militar. Y yo después, trabajando en educación, que me tocó también trabajar en un programa Encuentro a nivel nacional, cuando tuve que ver las zonas que estábamos viendo, yo elegí ir al norte, porque quería saber. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de que con docentes de Catamarca, que conocían muy bien esa zona, me llevaron para que viera ese recorrido, y la verdad que es impresionante, porque decían que a él aplicó toda una metodología que se aplicó en Vietnam, que era no solamente el tema de seguridad, sino hacer un trabajo político, porque es así, de ir instalando estos barrios, y después el desplazamiento que hizo con muchos de los barrios o de lugares en Tucumán, justamente para romper la organización. Eso sí está plasmado un poco en esta muestra. Y fue interesante porque ellos tenían toda esta investigación y yo pude hacer algunos relatos y a mí me empezó a cerrar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tío que él siempre contaba, bueno, mi tío falleció muy recientemente, y él contaba, él trabajaba, ellos dependían de la Secretaría de Agricultura, porque al ser un ex ingenio, mi papá también trabajó allí, después quedaron como trabajadores de la Secretaría de Agricultura y hacían otro tipo de trabajo, porque los ingenios se cerraron y también devastaron todo, que eso lo hizo Onganía, ya lo había hecho Onganía. Entonces cuando hicieron todo eso, a él el primer día del golpe se instalan en una calle principal que es del ingenio, que es como el centro del ingenio. Bueno, se instalan los militares y izaron una bandera, hicieron que él estaba aterrado porque él era delegado. Bueno, por supuesto, ese mismo día lo van a buscar.
y lo llevan, después él logra, o sea, que lo vuelvan, pero con un régimen que fue terrible. O sea, a él lo que le hacen es que lo trasladan para que trabaje en otra zona de Tucumán. Y los sábados volvía. O sea, este es que cuando yo lo cuento, está muy poco contado, que en Tucumán hicieron hasta eso, porque fue el laboratorio de la dictadura en un montón de cuestiones. Pero esto de llevar a los trabajadores y a aquellos que a ellos les interesaba que no quedaran en el lugar, como los delegados o aquellos que tenían como más visible en la lucha de los trabajadores. Mi prima todavía me cuenta lo que era ver venir a su papá y la alegría, porque bueno, se imaginan, esos días pensaban que no volvía. Sí, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Patricio en la revista Satiricón, ¿se acuerdan? Tengo, si quieren les puedo. Que él cuando vuelve acá, bueno, le hace una entrevista a Mona Molcalvillo. Creo que la tengo. Bueno, en esa él habla de Soldati y cuenta cómo iban marcando las casas. O sea, cuando se empieza a erradicar y marcaban las casas para que no viviera ningún habitante más, o empiezan a tener estos controles también. Cuántos vivían en una casa, los censaban y después las marcaban. Congelamiento, tampoco no se podían entrar materiales. Exacto, porque digamos, el objetivo era eliminar las villas, ¿no? Sí, en esa Patricio habla de lo que sucedió en Soldati, por ejemplo. En Retiro, o sea, hubo varios procesos. Ahí hay también tal vez personas que ustedes también pueden, posteriores, justamente con la organización de los trabajadores. Digo por lo que era la conciencia de clase como trabajadores. Digo, no era casual que nosotros pidamos no solamente la vivienda, sino el trabajo para quienes eran los trabajadores. Mucha de la gente que venía del interior venía con una experiencia de luchas y de trabajo en sus lugares. José Valenzuela, él había vivido la resistencia peronista en Tucumán, también era de Tucumán. Julio Lar era de Santiago del Estero. Carmelo Sardina de Bolivia, pero después él también vive en Jujuy. O sea, toda era gente que venía con unas experiencias, pero eran trabajadores. Esto va muy vinculado, porque también fueron todos quienes tuvieron que salir en búsqueda de trabajo y sufrir el desarraigo y venir a vivir a una gran ciudad, pero con una conciencia muy grande como trabajadores. Y la organización, digo, yo también siempre defendí mucho la organización sindical, porque eso también ¿qué es lo que quieren romper hoy? Ahí yo creo que terminan de darnos un golpe, pero uno de los más duros. La verdad a mí porque es eso, es romper lo que está, que es como una columna vertebral. La seguimos padeciendo, sí. Y aún, digo, estos debates, incluso nosotros éramos muy críticos también a la burocracia sindical, acá hubo grandes debates. Tenemos compañeros desaparecidos justamente porque interpelaban a esto y se presentaban en listas para romper con esa burocracia. Un caso es Mauricio Silva, sacerdote, delegado, que fue de nuestra fraternidad. O sea, digo porque lo que existió en la época nuestra era toda una articulación entre diferentes ámbitos, universitarios, profesionales. Digo, no nos pensábamos fragmentados. Por eso yo digo, salíamos a una marcha, no era por el agua ni por la luz, era por la vivienda, que significaba también un proyecto político. Y eso lo tenemos claro. Yo siempre, después me tocó estar en educación y claro, cuando uno habla de educación es una disputa. La educación es una disputa. ¿Quién la tiene? ¿El pueblo o quienes quieren que sigamos transmitiendo un sistema que nos oprime? Digo, es la liberación nuestra de cada uno, pero de nuestros pueblos, de nuestra región. Decir patria grande es eso.